vamos a tratar un poco el tema de potenciar nuestros formularios online con AmpScript, utilizando también el conector con Sales Cloud. Eh, Esto, bueno, es un poco. La idea de hoy es tener un pequeño entrenamiento, no sé si entrenamiento, pero sí charlar un poco sobre las capacidades que tiene la plataforma para utilizar la conexión con Sales Cloud. Para poder, bueno, utilizar formularios de captura de prospectos y algunas opciones de personalización ya un poco más eh, técnicas, ¿sí? Así que paso a presentar al equipo, primero que nada. Por un lado, estoy yo, Matías Demeco, yo soy arquitecto técnico en el equipo de Devs United. Estoy principalmente encargado de las partes justamente más técnicas de una implementación. Y al día de hoy me acompañan algunos de mis compañeros y compañeras de acá de Unidos por la Nube. Vamos a empezar por Pato Sapir. No sé, Pato, si te querés presentar. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Eh, Nada, soy Pato Sapir, trabajo como Solutions Consultant en el equipo de Devs hace ya varios años. Y bueno, muy contento de estar acá con Mati. Gracias, Pato. Por otro lado, tenemos también a Nadir, a Ani de Sousa. ¿Cómo estás, Ani? Hola, muy bien. Gracias, esperemos que disfruten este nuevo podcast, el primero del año. Genial. También nos acompaña Julián Aguilar. ¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión. Y bueno, para los que no me conocen, soy Julián Aguilar, soy arquitecto de soluciones para Devs United, ¿no? Y bueno, súper contento de una edición más de nuestro pequeño proyecto de Unidos por la Nube. Muchas gracias por asistir. Genial. Y el día de hoy no nos acompaña, pero también es parte del equipo, Agustín Rodríguez, director de Delivery de Devs United, también una eminencia en el aspecto técnico, eh, que bueno, ya en alguna vez lo van a poder ver. Em, la idea de hoy, bueno, como decíamos, es hablar un poco del tema de potenciar los formularios online con AmScript. En nuestra sesión anterior, Julián estuvo hablando un poco sobre esto, más desde un lado de plataforma, al, no tan al detalle técnico quizás, sino ya más para usuarios más menos, digamos, provenientes de lo que es el campo del desarrollo. El día de hoy vamos a ampliar un poco esto también explorando las capacidades técnicas y distintas funciones de AmScript. Si quieren ver algunos de los capítulos anteriores, de los 10 capítulos anteriores, si quieren también repasar lo que se habló con Julián la vez pasada, nos pueden escuchar tanto en audio, en anchor.fm barra Unidos por la Nube. También nos pueden encontrar en Spotify como Unidos por la Nube. Y también si quieren ver los videos y las grabaciones de los capítulos anteriores, tienen ahí el enlace de YouTube. Julián va a estar pasando todos esos enlaces al chat en unos minutos, en unos segunditos. Bien, dicho esto, empezamos. Primer lugar, contexto. ¿Cuál es la idea hoy? La idea de hoy, como comentábamos un poco antes, es hablar de cómo podemos utilizar Cloud Pages en Marketing Cloud para almacenar y gerenciar prospectos que luego se van a poder utilizar para hacer envíos segmentados, envíos particulares en base a distintas ofertas que podemos estar ofreciendo y demás. La idea de esto es, bueno, verlo desde un punto de vista un poco más técnico. El flujo básicamente, ¿cómo se vería? Se vería iniciando con una cloud page que va a utilizar AmScript para hacer la creación de estos prospectos. A su vez también vamos a estar haciendo un prepopulado de ciertos datos en base a datos de contactos, si es que los tenemos y queremos de repente ofrecerle a nuestros contactos la posibilidad de demostrar interés por uno de nuestros productos, sí,
Y también vamos a estar cubriendo la posibilidad de que no tengamos un contacto digamos de manera previa y simplemente se esté creando el lead del lado de Salesforce. Esto es sencillo de hacer, se hace con... Hay 2 o 3 funciones, ahora las vamos a ver un poco en detalle. Pero primero quiero que hablemos de prerequisitos, cosas que necesitamos ya tener seteadas en nuestra cuenta para poder utilizar estas funciones que vamos a revisar el día de hoy. Y en realidad en cuanto a prerequisitos, hay uno, es súper importante que esté, y hay veces que puede parecer que se cae de maduro, pero es algo que hay que tener en cuenta. El prerequisito principal para esto es que el conector de Salesforce y CRM esté correctamente configurado y esté funcionando. Es decir, que tengamos esa conexión ya hecha. Si no tenemos esa conexión ya hecha, las funciones no van a justamente funcionar, no van a hacer su trabajo, no van a guardarnos datos, no vamos a poder traernos datos, no vamos a poder hacer nada de lo que podríamos hacer. O sea, no vamos a poder aprovechar, digamos, esta capacidad. Entonces, ese es el prerequisito principal que necesitamos, ¿sí? Ahora, en cuanto a las funciones que vamos a utilizar hoy, son principalmente 3. Vamos a utilizar el Update Single Salesforce Object, que es la función que nos va a permitir actualizar un objeto en caso de que ya exista. Vamos a utilizar la función Create Lead para Salesforce Object, para crear un lead en este caso. Esta función se puede utilizar para crear leads, para crear contactos, para crear registros en un objeto customizado también. Vamos a ver un poquito en detalle cómo se configura y cómo se utiliza esta función. Y también vamos a ver la función Retrieve Salesforce Objects, que nos permite traernos resultados de algún objeto de vuelta. Lead, contactos, objetos customizados, campos customizados, etc. Entonces, dicho esto, observado un poco por arriba todo, vamos a ir hacia la demo. ¿Cuál es nuestro caso de uso? Nuestro caso de uso es: tenemos un cliente que quiere enviar un formulario de captura de prospectos a sus contactos, capturando datos como el nombre, el apellido, el email, el documento, el número de documento, el número de identificación y un modelo de producto en el que están interesados. La idea entonces es hacer eso. Ahora bien, por un lado queremos que si nosotros ya tenemos al contacto, digamos, creado, nosotros ya es un contacto nuestro, lo que queremos es prepopular algunos de estos campos para ahorrarle un poco de trabajo también al suscriptor. Y en caso de no tenerlos, simplemente se crea el prospecto, no se prepopula nada para poder capturar a esa gente. Entonces acá tenemos 2 ejemplos. Sí, vamos a tener un ejemplo de alguien que ya existe en nuestra base, en nuestro CRM, ya existe como contacto, y un ejemplo de alguien que no existe. Se utiliza como subscriber key, como llave de suscriptor para esta cuenta, la dirección de email. Y de ahí es donde nosotros nos vamos a poder anclar para descubrir si ya existe como contacto o no. En este caso, nuestra dirección de email es mati@demeco.com.ar. Esa persona no existe en nuestra base, por eso los campos no se prepopulan. Entonces nosotros simplemente acá como usuarios vendríamos, llenaríamos todo esto. Le ponemos un número de documento y elegimos uno de estos modelos, apretamos en Submit y ante esto se crearía el lead en este caso. En el caso de que sí exista el contacto, lo que nosotros tendríamos es todos estos campos prepopulados. En este caso estamos utilizando el email de Anadir, ¿sí? Todos esos campos se prepopularon porque el contacto ya existe. Y lo que nosotros hacemos es, en este caso, solo elegir el modelo que vamos a estar interesados, ¿sí? Entonces elegimos el modelo, apretamos en Submit. Una vez hecho eso, si nosotros nos vamos acá a Salesforce, vamos a ir a buscar ambos.
y vamos a ver que ya están creados. Por un lado está el lead Matías Demeco. Vamos a nuestros detalles. Y vemos que se creó el lead, que tiene su número de DNI, que tiene su producto en el que estuve interesado. Buscamos lo mismo para añadir, que ya era un contacto existente. Todos esos campos se prepopularon y al momento de guardar el formulario se crea el lead y podemos ver que los campos están ahí con sus respectivos datos. El producto y el DNI. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Parece sencillo, pero tiene sus particularidades. Y ahí es donde entran en juego las funciones que estuvimos mencionando antes, ¿sí? Nosotros acá tenemos lo que sería un formulario típico construido con una combinación de AMP-script y HTML, CSS y demás. En este caso estamos utilizando un formulario que tiene todo en la misma página, ¿sí? Es una manera fácil de construir el formulario, es una manera rápida, es una manera en la que no hay que dar muchas vueltas, digamos, en lo que es la utilización de APIs quizás, o de llamados y demás. Pero Mati, por otro... Sí, ¿puedes hacer la fuente un toquecín más grande ahí en el código? creo que sí. Déjame ver. No sé dónde pongo. Así. Control más, si no, me parece que es. Sí, puede ser que sea control más. No, no puedo actualizar. Ah. Ahí está. Ahí se agranda un poquito. Ahí está. Buenísimo. Entonces, volviendo, es un formulario que tiene todo en la misma página. Y o sea, si bien es una manera fácil de hacerlo, hoy para este ejemplo vamos a hacerlo así por una cuestión de que visualmente es más sencillo. Pero yo desde mi lado siempre recomiendo quizás todo esto manejarlo de otra manera. Quizás crear alguna especie de API o alguna especie de página aparte, digamos, que se pueda llamar desde Ajax en el formulario para poder tener un mejor manejo de errores, para poder manejar distintas cosas, digamos. Pero bueno, para lo que es el ejemplo de hoy, esto nos va a servir. En esta página lo que estamos haciendo es, en primer lugar, ir a buscar un subscriber key que va a venir como parámetro en la URL. Estamos creando una variable que se llame existing lead como vacía, que después vamos a utilizar. Y tenemos como primer digamos, función, como primer cosa que hacemos, un retrieve Salesforce object, donde vamos a ir a buscar al lead, el ID del lead, por email, digamos, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque estamos cubriendo la posibilidad de que quizás una persona que ya llenó el formulario esté volviendo a entrar al formulario. Entonces lo que vamos a hacer en ese caso es que, en vez de crear un nuevo lead cada vez que alguien entra al formulario, si esa persona ya llenó el formulario y ese lead ya existe, entonces estamos yéndolo a buscar y estamos trayendo el ID. Y después lo vamos a utilizar para hacer el update. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. En cuanto a esta función, está compuesta principalmente de o sea, se pueden utilizar varios argumentos en la función, pero como obligatorios tiene estos 5 que vemos acá. ¿Cuáles son? Primer argumento es el objeto al que nosotros estamos yendo a buscar, ¿sí? En este caso estamos yendo a buscar en el objeto lead.
Nuestro segundo argumento, y acá lo podemos ver un poco más en detalle, lo podemos ver con un poco más de claridad. En nuestro segundo argumento vamos a hacer, separados por coma, vamos a poner todos los campos que nosotros queramos traer de nuestro objeto. Hay que aclarar una cosa acá, que lo que se pone, digamos, en este argumento no es el nombre de campo, es el nombre API del campo. Es el nombre que tiene el campo de cara a la API. Eso lo pueden encontrar cuando ustedes van a la descripción de un objeto, a la parte de relaciones de campo. Pueden encontrar el nombre de su campo, digamos, y el nombre que tiene de cara a la API. Este es el nombre que ustedes van a tener que utilizar. Si ustedes no utilizan este nombre, el campo no va a venir. Entonces, si se fijan, acá estamos haciendo otro retrieve más adelante, que es el de contacto, que es donde nos vamos a traer la información del contacto. Acá tenemos separados por comas los distintos campos, incluido un campo customizado, que es DNI argentino, que nosotros traemos con su nombre de API como corresponde. Ese fue el segundo argumento. Nuestro tercer, cuarto y quinto argumento en realidad son, en cierta manera, un argumento entero compuesto. ¿Por qué digo compuesto? Porque si bien está separado en tres, a fines prácticos, a fines de lo que es la función, es tiene una sola funcionalidad. ¿De qué está compuesto estos tres? Primero, del campo que nosotros vamos a utilizar para hacer el lookup, del campo que nosotros vamos a ir a buscar nuestra data de referencia para traer ese objeto. En este caso, nosotros para identificar si ya existe un lead estamos utilizando el subscriber key, que es email. Entonces, lo que va a terminar haciendo esta función es traerme el ID del lead que tenga como email el subscriber key. Y esto, como dijimos, es simplemente para averiguar si ya existe un lead para ese nombre, digamos, para esa persona. Si existe ese lead, que es lo que estamos haciendo acá, otra cosa a tener en cuenta es que cuando uno hace un retrieve Salesforce object, básicamente es lo mismo que hacer un lookup a una data extension. Entonces, un lookup rows. Entonces, lo que nos va a traer es un set de resultados, ¿sí? Ese set de resultados hay que recorrerlo. Primero hay que fijarse que tenga resultados, que tenga rows, que nos traiga filas. Y después hay que recorrer esas filas si es que hay más de un resultado o simplemente traer la primera. Eso se hace exactamente igual, digamos, que cuando uno hace un lookup a una data extension. En este caso, nosotros sabemos que nos va a traer un resultado, nos interesa el primero. Para evitar cualquier error, confirmar que el row count sea mayor a 0, es decir, que haya efectivamente leads. Caso contrario, si nosotros hiciéramos todo este proceso, si no hay leads, nos daría un error. Una vez que ya confirmamos eso, lo que hacemos es, primero utilizamos este campo que habíamos creado acá, existing lead, como flag. Le ponemos yes y luego este dato podemos utilizarlo para definir si tenemos que hacer un update o tenemos que crear un lead nuevo. Por otro lado, acá definimos a qué row de los que nos trajo como resultados la función vamos a estar apuntando. Y acá nos vamos a guardar el campo ID en una variable llamada ObjectID, que luego vamos a utilizar para el update. Nuestro siguiente paso es traer la información de contacto si es que existe. Mismo proceso, vamos a buscar al objeto contacto todos los campos que tenemos que prepopular. Utilizamos un filtro que sea email igual a subscriber key. Y eso nos va a traer como resultado un set de filas. Ese set de filas vamos a fijarnos si existe o si no existe. Si hay un set de filas, si existe ese set de filas, vamos a apuntar a la fila específica que estamos buscando. Y vamos a llenar nuestras variables con los distintos datos que nos traemos del objeto. Una aclaración extra con respecto a esta función es que podemos utilizar más de un filtro. Nosotros en este caso solamente nos interesa filtrar por email, ¿sí? Filtrar que el email sea igual al subscriber key. Pero si quisiésemos agregar
más condiciones, podemos. Tenemos que agregarlas siempre de esta misma manera, poner tres digamos, parámetros que corresponden a el campo, lo que tenemos que evaluar y em, digamos, el valor que queremos que tenga ese campo. Una vez que ya hicimos todo esto, acá simplemente por una cuestión de recarga de página estoy guardando el plan seleccionado. Esto es algo que normalmente se usa para manejo de errores y demás. Y luego lo que hacemos es chequear si al momento de la carga de página el formulario fue submitiado o no. Porque como estamos manejando todo en una misma página, básicamente lo que estamos haciendo es postear hacia la misma página, pasando como parámetros todos los campos que tenga el formulario. Si al postear a la misma página, la página, nuestro código detecta que es un post que efectivamente es luego de que se haya hecho el submit, entonces podemos ejecutar el código que sigue. ¿Qué es lo que hace ese código? Toma los datos digamos que se llenaron, el primer nombre, el apellido, la dirección de email, documento y digamos, el producto que seleccionaron. Setea una variable message para manejo de errores. Setea un status como continuo, que después vamos a poder también utilizar como flag para definir si efectivamente hay un error de validación o no. Y crea una variable plan error también para manejo de errores. Todo esto es un manejo de errores básico. Acá no me voy a detener mucho porque a fines prácticos de lo que queremos ver, digamos, no hace mucha diferencia en este sentido, pero básicamente estamos chequeando si el plan está vacío, entonces seteamos el error como true, y si hay un error, entonces simplemente mostramos un mensaje en pantalla que diga que se completen los campos requeridos. Ahora, si nada de esto pasa, si está todo validado, si tenemos los campos requeridos completos y demás, entonces tenemos un estatus de continuo. Y si tenemos un estatus de continuo, acá es donde vamos a evaluar si el lead ya existe o no. Y acá entran nuestras últimas dos funciones. Si el lead ya existe, lo que vamos a hacer es un update. Update single Salesforce object recibe una serie de parámetros, también como pasaba en la anterior, que consisten de como campos, digamos, obligatorios, como parámetros obligatorios, en primer lugar, el nombre del objeto. El nombre del objeto, de vuelta, como pasa con los nombres de campo, tiene que ser el nombre API, es decir, que si por ejemplo, el objeto es un objeto customizado, entonces va a tener su nombre, __c, por ejemplo. Eso lo pueden chequear también en la descripción del objeto, como vimos antes los campos. Y una vez que teniendo ese nombre, digamos, de objeto, lo que va a haber acá como parámetro en este caso es el ID, el identificador de ese objeto. Por eso es que anteriormente nosotros, si es que existía el lead, nos guardamos ese ID. Porque para hacer el update sí o sí necesitamos ese ID, el campo ID de ese objeto. Teniendo eso, habiendo ya indicado cuál es el objeto que vamos a hacerle el update, el objeto que vamos a actualizar, ahí empezamos a pasar como combinaciones de valor y llave, digamos, y campo, todos los campos que nosotros queramos actualizar en el objeto. Acá una cosa a tener en cuenta es que también los nombres de campo tienen que ser los nombres API, como habíamos hecho antes. Y también tener en cuenta cuáles campos son requeridos para su objeto. En este caso, por ejemplo, nosotros no estamos coleccionando en el formulario el campo company, el campo compañía, pero sí lo estamos pasando tanto en el update como en la creación, por una cuestión de que lo necesitamos para que realmente se pueda hacer el llamado de ser un campo requerido. A nosotros, como esto se asume que es un formulario a consumidores finales, digamos, en definitiva,
entonces le estamos pasando un valor hardcodeado de none. Acá puede ir cualquier valor que tengan, digamos, como convención para ese tipo de casos, si es que el campo obligatorio no se recolecta, digamos, en el formulario. Pero básicamente estamos haciendo eso, estamos pasando el first name, el last name, email, DNI y product interest, que son todos los campos que nosotros o bien nos trajimos del contacto o bien recolectamos en el formulario, y los estamos utilizando para hacer un update al objeto del lead. Ahora, si el lead no existe, estamos utilizando la función createSalesforceObject. Y la función createSalesforceObject tiene de vuelta en principio 4 parámetros obligatorios, que serían estas primeras dos filas, pero se pueden expandir como en esta. Los primeros dos campos obligatorios que tiene, los primeros dos parámetros obligatorios que tiene es, por un lado, el objeto, y por el otro, la cantidad de campos que nosotros vamos a estar utilizando para la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos first name, last name, company, que es obligatorio, email, DNI argentino, product interest. Todos estos 6 campos somos los que nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad para crear el objeto. Si usásemos más campos de repente, deberíamos poner otro número. Deberíamos poner 7, 8, los que sean. Si usamos menos, deberían ser 4, 3, etc. Siempre este segundo parámetro va a ser la cantidad de campos que nosotros vamos a utilizar para la creación. Y después, los siguientes parámetros son, de vuelta, combinaciones de campo-valor. Tantas como nosotros necesitemos para guardar toda la información en el formulario. Del formulario, perdón. En este caso, first name, last name, company de vuelta, es obligatorio, lo llenamos con un valor default de nuestro lado. Email, DNI argentino y product interest, que es en definitiva el campo en el que se guarda el producto, ¿sí? Una vez terminado todo esto, ya estamos en condiciones de simplemente cerrar el código, y con eso termina sucediendo el guardado o el creado o el update del objeto según corresponda. Y después, en cuanto al formulario en sí, nosotros hacemos lo que se suele hacer siempre de la misma manera que se hace cuando uno utiliza un data extension, por ejemplo, no un objeto de CRM. Se pueden poner los valores para prepopularlos, imprimiendo las variables donde se guardan cada uno de esos valores. Se puede hacer dependiendo del valor del plan, por ejemplo, si es que se recarga en algún momento el formulario por un error o algo de eso, se puede preseleccionar ya la opción que ya tenían guardada. Se pueden utilizar, por ejemplo, los errores, los indicativos de error para bordear, digamos, el formulario de rojo en los campos en los que esté el error y demás. Y después se hace el submit. Y después, una última cosa que yo agregué acá es un pequeño tip para quizás hacer un debug cuando hay errores en formularios como estos. Se puede utilizar desde el lado de server-side JavaScript lo que se llama un try-catch, que básicamente lo que hace es, cuando nosotros encerramos todo el código, encerramos toda la página en este try, lo que hace va a ser tratar de cargar esta página y de ejecutar este código. Si el código no se ejecuta, entonces vamos a pasar a lo que es el catch. En el catch lo que vamos a hacer es capturar ese error y lo podemos escribir en pantalla. Algo a tener en cuenta es que ese error en realidad se devuelve en formato de objeto, y si uno trata de escribirlo así como viene, no va a ser muy indicativo de nada, dice que es un objeto y no dice mucho más. Entonces se le tiene que hacer un stringify para que ese error se muestre claramente y se pueda ver dónde está el problema ahí, ¿sí? Y bien, eso es básicamente el código que tenemos para hoy. Vimos un poco cómo traer información de objetos, vimos un poco cómo popular esos campos con la información que trajimos del objeto. Podemos ver cómo guardar y cómo crear objetos.
Y eso sería lo que tenemos para hoy en cuanto a funciones. Ahora sí, habiendo visto todo esto, pasamos a la sección de preguntas. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Por ahora yo no veo nada. Esperemos unos minutitos para que así nos hagan llegar las preguntas, Matías. Perfecto. Y ahí te vamos a comentar. Dale. Genial. No sé si el equipo mientras tanto Mati, tiene algún comment. Sí, Pato. no, yo lo que iba a comentar, ahí te iba a pasar en el chat. O sea, algo que a mí me sirvió mucho cuando haciendo esto es leer la documentación de los objetos Sí. de la API de Salesforce, porque hay muchos campos que puedes acceder con esa función. Por ejemplo, el objeto lead tenés para saber en cuál es el contact ID que se convirtió, si está convertida Sí. la lead. Entonces, si querés sacar, bueno, cuál es el contacto, te lo da directamente ese campo. Entonces, a mí me sirvió mucho la documentación de la API, que explica cada objeto estándar, Ujú. porque puedes sacar data sin tener que ahorrándote varios retrieves, ¿no? A veces. Sí, y también en eso hay cosas simples que uno puede ver ahí que quizás a simple vista no están. Por ejemplo, si uno mira acá la descripción del objeto y quiere buscar un campo first name, no lo va a encontrar. Va a encontrar el campo name. Pero los campos first name y last name en realidad son accesibles desde la API. Por más que no estén en esta parte digamos más visual de los campos. Nosotros tenemos el consolidado que es el campo name. Pero si ustedes tratan de escribir el campo name, lo más probable es que no los deje, porque generalmente es un campo calculado, que es la combinación de los otros dos. Entonces sí, importantísimo lo que ahí dice Pato de revisar la documentación en cuanto a los nombres de los campos API. Que les va a dar un montón de información que quizás acá desde la UI no van a encontrar. Buenísimo. Sí, ahí Paco Ortega nos pone un ejemplo de los campos de dirección. Sí, muchas veces pasa Ahí que los detrás campos de de esto. dirección no están disponibles también. Claro. Otra Vos cosa a tener en cuenta. Sí, Pato, decime. podés hacer, por ejemplo, si tenés un objeto relacionado, podés hacer, no sé, lead.contact.name, no sé, algo loco te estoy tirando. En Eh, el retrieve. En el retrieve, teniendo un relacionado, hay que ver. Eso hay que ir probándolo. A mí me ha pasado de hacer contracampos de ese estilo, en los que no me los trajo y otros en los que sí. Es un poco dependiente Claro, también de permisos. Hay algunos campos que simplemente no se pueden modificar los permisos. Ejemplo, bueno, el campo que decíamos recién, hay fórmulas en las que no se pueden modificar de tal manera que sean accesibles como el name, por ejemplo. Pero bueno, es una cuestión de ir probando. Perfecto. Bueno, han surgido algunas preguntas. Por ejemplo, Franco Luca pregunta, cuando llenaste el formulario con info de Anadir, Sí. ¿quién ya existía en el CRM como contacto? ¿Esa info se actualiza en el CRM? Se actualiza, en este caso en particular, se actualiza solo la información del lead. ¿Puede actualizarse la información del contacto? Puede. Habría que hacer otro update single Salesforce Object apuntado hacia el contacto en ese caso, teniendo en cuenta que hay que guardarse el ID de contacto también para poder hacer esa modificación. Pero sí es posible hacerlo. Buenísimo. Surge también otra pregunta Ujú, de Allen Stephanie Rojas. ujú. ¿Existe alguna liga de información para el llamado de las variables para cuando se realizan los set rows? Más que todo cuando se apunta directamente hacia el CRM. Entiendo que la pregunta es en cuanto a recorrer los rows y poder traernos los campos. En ese caso sí, es exactamente la misma que se utiliza para las data extensions. En cuanto a la documentación, se puede encontrar en las funciones row count, row y field. Esas son las tres funciones que se utilizan. Y hay documentación para todas. Y generalmente los ejemplos tienen un poco de cada una de esas funciones, justamente porque como están tan interconectadas, eh, es imposible ver un ejemplo de una sin ver el ejemplo de las otras. Así que respondiendo sí, existe. Después vemos si podemos mandarlo acá al chat, la liga con la descripción de cada una de estas funciones.
Ahí estoy pasando en el comentario en el chat. Genial. También Ricardo Aguilar Torres nos hace otra pregunta, ¿se pueden aplicar estas funciones en CloudPitch con smartphones? La respuesta corta es que nunca lo usé. Creería que sí, hasta donde tengo entendido, pero la realidad es que no tengo la prueba empírica hecha yo de haberlo utilizado. Generalmente los formularios a mí me gusta hacerlos los más personalizados posibles, entonces suelo hacerlos por fuera de smartphones, pero Con Smart Capture. con Smart Captures y demás. Sí. Pero hasta donde sé, sí, supuestamente podría Sí, utilizarse. tenés que modificar el AMP script que te genera Smart Capture. Y después no lo puedes, viste que tenés ese checkbox, creo. Después no lo puedes sobreescribir más, ¿no? O sea, tenés que como sobreescribirlo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí, Sí, Roberto. Roberto Adelante, Anaya. Caparello Sí. pregunta, ¿por qué para llenar el formulario, cuando ya existe la persona, traes data del objeto contact y no del lead? ¿Será porque contact es más probable que tenga data más fiable? En este caso particular, estoy trayendo la de Contact, sí, por un lado por eso, pero, o sea, sí, pero en realidad, a ver, si es que de repente uno también va a actualizar la data del contacto, por ejemplo, entonces traerlo de Contact no está mal, porque estarían actualizándolo en ambos lados. En este caso, que es el que está mencionando Roberto, quizás podría estar bueno traerlo de la parte de lead, sí. Em, pero o sea, desde mi lado tomé la decisión de traerlo desde Contact para no complicar de más también el tema del código, porque en ese caso habría que agregar más condiciones para ver si existe uno, si no existe el otro, si existe uno y no existe el otro, si existen ambos, si no existe ninguno, es como que se complejiza bastante el código en ese caso. Para este ejemplo en particular, simplemente asumimos lo del contacto, pero nada te detendría de tomar uno o el otro, todo depende del caso de uso. Mati, estas funciones toman un tiempito en ejecutarse, ¿no? Sí, Por ahí tengo un segundo. O sea sí, que también tener en cuenta eso, ¿no? O sea, a mí me pasó, traté de usar esto en un script de sí. server-side JavaScript y me daba, y viste que daban timeouts los Sí, scripts. sí, no es la mejor opción. O sea, siempre va a depender primero del volumen de datos que uno quiere ingresar. Realmente esto no está pensado para ingresar data en batch Claro, al CRM, por ejemplo. O sea, es más para un caso de uno a uno. La función puede ser relativamente rápida como puede ser lenta. Entonces, la mejor práctica en ese caso es simplemente usarla para casos como estos, en los que son un solo un solo récord a crear o actualizar. Eh, y para todo lo que sea cargas más batch, sí utilizar otros medios. No utilizar esto. Eh, claro. Quizás incluso la API sea un poco más conveniente en ese caso, o no sé, importaciones, demás automatizaciones, Journey Builder, etcétera. Pero sí, no es lo más recomendable utilizarlo en ese tipo de contextos. Bien. Esperemos unos minutitos a ver si surge alguna otra duda. De igual manera, recordarles que enviamos nuestro correo en el chat, info@devsutd.com, para que nos hagan llegar también si surge alguna pregunta posterior al podcast o si quieren alguna demo personalizada, pues tienen esa vía de contacto con nosotros. Em, Che, Mati, Sí, fundamental ese try catch que metiste ahí. sí, sí, por eso te puede capturar cualquier tipo de error en cuanto... A ver, si uno lo hace como mencionábamos, como yo mencionaba al principio, si uno de repente esto no lo tiene acá en lo que sería el formulario como tal y utiliza una API, por ejemplo, quizás ahí sería más fácil el manejo de errores porque uno de repente usa Ajax para comunicarse, entonces ya puede devolver un cierto error, es un poco más sencillo de manejar.
Pero para este tipo de casos en los que uno utiliza el AMP script en la misma página y sirve también, por ejemplo, para todo lo que sea no solo estos formularios, sino cualquier otro tipo de landing page, el try catch está bueno porque te da un informe detallado del error. O lo más detallado que puede devolvértelo, digamos, Marketing Cloud. Entonces ahí, por ejemplo, cuando uno tiene un error con un campo que es obligatorio y no está pasando, cuando uno tiene un error con un campo al que no tiene acceso, en este caso, por ejemplo, el try catch va a poder capturar ese error. Y lo que tiene de bueno también es que bueno, uno puede jugar un poco con qué hace con ese try catch, puede Claro, utilizarlo para loguear en un data extension, por ejemplo, los errores. Es, claro. es muy muy Sí, útil cuando aparte uno que, necesita debuguear AMP-script, que suele ser complicado de debuguear. claro. No, aparte que en la cloud page, cuando no pones eso, te tira De un hubo un 500. error. Te tira un ¿Qué, 500, te dice, qué no, hubo un pasó? error. ¿A dónde? No sé, hay un error. No sé. Y se complica Y ya. una cosa que no preguntó, no está en las preguntas, pero por ahí está bueno aclararlo que los límites de la API de Salesforce, estas funciones no consumen como créditos a la API de Sales Cloud. Obviamente es lenta el procesamiento, por eso, como decías vos, no usarlo para procesamientos bulk y más, pero eh, yo también he visto, he tenido un caso de uso de tener que usar esta función al momento de enviar un email Sí, y ralentizaba el envío del email un un montón, sí. montonazo. Sí, Entonces, es como cuando uno usa server-side JavaScript, que también se hacen medios lentos los emails. O sea, estas funciones tienen unos tiempos de respuesta que sí, pueden llegar a ser un poco lentos. Entonces hay que porque planear. el caso de uso era tipo, que esto puede ser interesante, ¿no? Cuando envías un mail, queríamos crear una campaign en Sales Cloud con el nombre del mail. No sé, no me acuerdo por qué, no me acuerdo exactamente, pero era eso. Entonces había que hacerlo una vez sola, era toda una Un vuelta, pero tema. me recuerdo de eso. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Eh, interesante. yo también he tenido un caso de uso similar al que comenta Pato, donde se utiliza el mail ya que ya había entrado dentro del viaje. Ujú, Entonces, eh, necesitábamos en un camino, que es aquellos que no tenían lead, había que hacer la búsqueda, ¿no? Para poder confirmar con el retrieve que efectivamente no había un lead ID, ¿no? ujú. Eh, y de esta manera, pues, seguir con el recorrido de crear el lead desde la journey, activar eso para que desde el CRM, pues, efectivamente hiciera la creación del lead. Claro. Sí, eso Y te en este puede. caso, en el mail, había un raise Ujú. error. Eh, Claro. entonces, ahí el raise error sí tiene como un consumo. El raise error te consume, El ¿qué te mensaje. consume? ¿Supermensajes? Claro, el mensaje. Sí, Sí, al momento Qué de buen. hacer un exactamente. raise error. Sí. Tenemos que hacer el próximo episodio, no sé si el próximo, pero un episodio. A ver, vamos a tirarlo después en la votación a ver qué dice la gente. ¿Qué consumes? ¿Qué consume Que supermensajes y qué no? es un capitulazo ese, sí. Sí, estaría muy bueno. Sí, porque es muy, Es hay una Para muchas pregunta que saber. siempre cosas, hay hacen muchas cosas que los uno clientes. creería que consumen y no consumen, y hay muchas cosas que uno no creería que consumen y es súper confuso. Sí. Por suerte tenemos acceso a esa herramienta súper secreta que solo Salesforce le da a algunas personas para saber qué consumen, ¿no? Pero no vamos a. Van a tener que entrar al próximo capítulo para saber cuál es. Para develar el misterio. Buenísimo, Mati. Bien. Muy bueno. Genial. Bueno, si no hay más preguntas, entonces supongo que nada, que no queda más que darles las gracias por venir. Acá estoy viendo en el chat mucho excelente idea, sí estaría buenísimo, hay mucho interés por eso de los super mensajes, Pato. Eh, Bien. Nada, de vuelta, darles las gracias por venir. No sé, chicos, alguna más si tiene algo para decir. Ani, No, Julián, quedar Pato. pendiente de las redes sociales para que participen en en las encuestas, conocer sus necesidades y así podamos seguir preparando contenido de acuerdo a su interés. Genial. Bien, creo que con Así eso es. estamos entonces. Juli. Sí,
Sí, no, nada más para complementar, muchísimas gracias, Mati, por todo el conocimiento que nos transmitiste en esta sesión. Y bueno, para los que siguen con nosotros, nuestras sesiones las hacemos una vez al mes, normalmente al final de mes, ¿no? Entonces, para que estén al pendiente para nuestra siguiente charla. Y muchísimas gracias por su asistencia. Genial, entonces nos despedimos con eso. Muchas gracias a todos y a todas y bueno, nos vemos en la próxima.